Vamos a ver algunos temas que son relativamente sencillos y sabemos tal vez de cómo explicarlos. Así que vamos a ver obesidad. Obesidad, yo creo que todo el mundo nos familiarizamos con ella. Así que empecemos a revisar un poco. Si hablamos de obesidad, tenemos que hablar al mismo tiempo de alimentación, porque la alimentación y la obesidad están íntimamente relacionados. Entonces, para conocer cuál es una dieta equilibrada, una alimentación adecuada, equilibrada, tenemos que conocer que en nuestra alimentación existen tres componentes principales. Los hidratos de carbono, el enemigo de muchos, y es lo más rico que hay en las comidas. Lo bueno es que es hasta el 95%. Lo malo es que la dieta que nosotros consumimos es casi el 80%. Grasas, el rango ideal es entre 30 y 35%, porque sí tiene que haber grasas. Y el tema de las proteínas entre el 10 al 15%. Entonces, ese equilibrio es lo que debería haber en la dieta. ¿Con el objetivo de qué? De consumir la cantidad de kilocalorías que nuestro organismo requiere. Y la cantidad de kilocalorías que nuestro organismo requiere depende de la actividad física que realicemos. Habitualmente son entre 1200 a 1500 kilocalorías promedio que nuestro organismo necesita para hacer su funcionamiento normal en un día. Cuando hacemos actividad física, dependiendo de la cantidad de actividad física que realicemos, pues también el consumo de esas kilocalorías va a incrementar, ¿ya? Y de repente ese es el secreto por el cual algunas personas sí bajan de peso y otras personas no, o otras personas tienen tendencia a incrementar peso. ¿Con qué nos quedamos de esta diapositiva? El porcentaje que debería de haber en una dieta equilibrada. Ahora bien, solo como noción, resulta que para hablar de alimentación tenemos que ver cuáles son las formas de administrar la alimentación a las personas. Existen personas que se van a alimentar por el tracto digestivo, que eso es lo ideal, siempre es lo ideal. Personas que por cualquier motivo no pueden alimentarse por una vía gastrointestinal, se puede hacer a través de una nutrición parenteral. Desde acá. Una nutrición parenteral. Sin embargo, veamos esto. Cuando tenemos el tubo digestivo utilizable, que es lo ideal, debemos de evaluar también dos cosas. Si el paciente puede deglutir o el paciente no puede deglutir. Y si el paciente puede deglutir, entonces los alimentos efectivamente son por vía oral, ¿no? Y prácticamente todos los requerimientos se cumplen por esta vía oral. Cuando el paciente no puede deglutir, o como por ejemplo pacientes que están neurológicamente dañados o secuelados, entonces la vía de alimentación sigue siendo la gastrointestinal, pero esto lo hacemos a través de alguna ostomía o incluso una sonda nasogástrica, para cumplir siempre los requerimientos nutricionales de esa persona. Ahora, cuando una persona es operada del tubo gastrointestinal, muchas veces hasta que esas suturas puedan cicatrizar, se necesita dejar al organismo en ayuno, unos 5 a 7 días, dependiendo del tipo de cirugía. Entonces, este tiempo que no es utilizable el tracto gastrointestinal, entonces es que utilizamos la nutrición parenteral, en la cual damos también la cantidad de kilocalorías que puede requerir el paciente, en función siempre a mantener el porcentaje que hemos comentado, tanto de los carbohidratos, 55% aproximadamente, de las grasas un 30-35% y de las proteínas un 10-15%. Siempre tratando de mantener esa relación. Claro que en algunas situaciones especiales, por ejemplo pacientes que tienen autocotobolismo, podríamos incrementar las dosis o el porcentaje de proteínas, ¿no? Pero bueno, eso ya es más profundo. Y claro, cuando por algún motivo existe un tracto gastrointestinal utilizable, pero no es suficiente, entonces ahí es donde combinamos la nutrición parenteral y la enteral. Esto solamente como un pantallazo de cómo es que se alimentan las personas o a los pacientes. Ahora bien, cuando hacemos esa evaluación nutricional, lo que generalmente tomamos en cuenta es el índice de masa corporal.
que es el de más fácil acceso y no necesitamos mayores fórmulas para sacarlo. ¿Por qué? Porque sabemos que el índice de masa corporal está en relación al peso dividido entre la talla medido en metros al cuadrado. O sea, si un paciente mide 170 centímetros, aquí tendríamos que nosotros modificar esto a 1.7 metros. Si mide 1.48 centímetros o unos 148 centímetros, lo vamos a convertir a metros en 1.48 metros, ¿verdad? Y el peso, pues ya hay kilogramos. Y de esa fórmula es que nos va a dar un resultado en la cual nosotros podemos clasificar según resultado en pacientes con un peso insuficiente, menores a 18.5, o un normopeso, entre 18.5 y 24.9, y así sucesivamente como sobrepeso, obesidad grado 1, grado 2, grado 3 o incluso hasta grado 4, según el índice de masa corporal. Y lógicamente este resultado va a ser mayor mientras mayor sea el peso, ¿verdad? Por tanto, lo ideal es que deberíamos estar entre 18.5 a 24.9. Ese sería lo ideal. Sin embargo, la gran mayoría, de repente ya cuando somos más grandecitos, estamos con sobrepeso, incluso hasta con obesidad. ¿Y qué relación tiene que ver esto? Pues resulta que el peso incrementado, por un lado, aumenta el riesgo cardiovascular y por otro lado también aumenta la posibilidad de tener otras enfermedades. Resistencia a la insulina es una de ellas. Bueno, y acá tenemos algunas tablas, ¿no?, del porcentaje de la obesidad en relación a los años. Miren cómo se ha ido incrementando paulatinamente. Y acá podemos ver también cómo se ha ido incrementando paulatinamente en otros países. Y bueno, acá. Y existe una relación clara, directa, ¿no?, entre mayor cantidad de sobrepeso o obesidad con mayor posibilidad de enfermarse con diabetes. Entonces esas dos enfermedades también vienen casi juntas. Ahora bien, cuando hablamos de obesidad tenemos que considerar dos tipos de obesidad: un tipo de obesidad exógena y un tipo de obesidad endógena. Cuando hablamos de obesidad exógena, ¿qué se les ocurre? Cualquier cosa que viene desde afuera. Cuando hablamos de Cushing, hablamos también de un Cushing exógeno, ¿no? Entonces ese tipo de relaciones siempre va a servir. Obesidad exógena es debida a una alimentación excesiva, o sea, el alimento viene desde afuera y es excesivo según a las necesidades de la persona. Y la obesidad endógena, acá no es que el alimento surja de fuera, desde el interior, sino que existen alteraciones metabólicas que hacen que las personas tengan tendencia a acumular tejido adiposo. Esa es la obesidad endógena, la que tiene por causa alteraciones metabólicas y o endocrinológicas. Ahora bien, veamos algo de obesidad endógena, causas. Enfermedades endocrinológicas, disfunción de alguna glándula, y generalmente estas alteraciones son el de la tiroides. Debe entenderse que menos del 3% e incluso menos del 1% según algunos otros estudios, el tema de la obesidad la podemos relacionar a un problema endógeno. O sea, cuando una persona tiene problemas de sobrepeso y obesidad, en lo último que vamos a pensar va a ser en enfermedades metabólicas o endocrinológicas. ¿Por qué? Porque menos del 3% según algunos estudios y según otros menos del 1%, podemos achacarle la culpa del sobrepeso al hipotiroidismo. Y otra cosa también, si bien las enfermedades relacionadas a obesidad de tipo endógena son muy escasas, dentro de ese grupo de escasos, la principal es hipotiroidismo. ¿Ya? Podría haber también un Cushing, pero sería raro. Podría haber también problemas de hipogonadismo, sería raro. E incluso también podría haber algún otro tipo de problemas, como por ejemplo los síndromes de ovarios poliquísticos. Pero también que lleguen a ser raros.
Entre todos los pacientes con problemas de obesidad, no le vas a echar la culpa a los ovarios poliquísticos. Y menos si es él, ¿no ve? Trastornos genéticos también forman parte del grupo de la obesidad de causa endógena, ¿no? Pero son mucho más raros aún. Y bueno, la exógena, como ya les decía, es simplemente por ingesta de alimentos, principalmente carbohidratos y o lípidos. Ahora, en conclusión, podemos indicar, según los estudios, como decía, 97, 98, 99% de los casos, la obesidad son provocadas por un equilibrio energético positivo y además prolongado. ¿Qué se refiere esto? Resulta que el consumo de energía, pues la energía es en realidad los alimentos que consumimos y las bebidas que consumimos, y si tiene más azúcar, pues tendrán también más energía, debe ser igual al gasto de energía. Y el gasto de energía tenemos que considerar esto: el metabolismo basal, de lo que hablábamos hace un rato, o sea, la cantidad de energía que el cuerpo necesita para funcionar normalmente, por más que no hagamos nada. La termogénesis, resulta que para producir calor también se quema energía y se quema tejido adiposo, dicho de otro modo. Las actividades dietéticas, y miren, incluso aquí menciona dietéticas, resulta que el propio hecho de metabolizar los alimentos que consumimos va a consumir energía. Por eso algunas personas incluso se sienten algo cansadas. Y lo más importante, la actividad física. Y esta va a ser la que va a marcar la gran diferencia, la actividad física. Porque esta actividad física va a poder consumir más energía, va a poder gastar más energía. Entonces, si decimos que si ingerimos 2000 kilocalorías en los alimentos, deberíamos gastar 2000 kilocalorías en las diferentes actividades, desde el metabolismo basal, hemos dicho que se llega a unos 1200 aproximadamente, entonces los 800 restantes con actividad física. ¿Para qué? Para que este equilibrio se mantenga constante. ¿Pero a qué se refiere con este término que hemos visto acá? Equilibrio energético positivo y prolongado. Pues resulta que el consumo de energía, o sea, los alimentos, son mayores al gasto de energía. Por tanto, esa cantidad de energía que estamos consumiendo, si no la utilizamos, se va a quedar en el cuerpo como energía acumulada, que sería igual a decir tejido celular subcutáneo, tejido adiposo. ¿Se entiende, verdad? Y al contrario, si comemos un par de lechugas al día y hacemos actividad física, entonces el gasto de energía va a ser mayor a la ingesta. Por tanto, ese exceso de energía, o ese exceso de consumo de energía del organismo como tal, ¿de dónde lo va a recibir si no tiene de los alimentos? Va a consumir tejido graso, sí, eso es lo ideal, ¿no? Pero no solamente va a consumir tejido graso, también va a consumir tejido muscular. Entonces la respuesta no es solamente dejar de comer. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende claramente a qué se refiere obesidad exógena? Si no se olviden, 99% y más de los casos es obesidad exógena. Así que si alguien viene y les dice: doctor, ¿sabe qué? Tengo problemas de sobrepeso, quiero checarme la tiroides. Uno ya le mira así, ¿no? Y bueno, ya le hacen su prueba de tiroides, aunque, y bueno, generalmente sale normal, ¿no? Y si saliera también en el rango de hipotiroidismo, pues igual, lo más probable es que su hipotiroidismo no sea la responsable de ese sobrepeso, a no ser que el hipotiroidismo sea muy marcado, o sea, la TSH muy alta. ¿Verdad? Bueno, entonces hasta acá estamos yendo bien. Antes que me olvide. Resulta
que por cada gramo de hidratos de carbono existen 4 kilocalorías. Eso no es pregunta de examen, es solamente comentario. Por cada gramo de hidratos de carbono que consumimos, estamos consumiendo un total de 4 kilocalorías. Por cada gramo de grasa que consumimos, o lípidos que consumimos, estamos consumiendo alrededor de 9 kilocalorías, 9 a 10 kilocalorías. Y por cada gramo de proteínas que consumimos, estamos consumiendo también 4 kilocalorías. Esto en forma de redondeo. Porque la glucosa o los hidratos de carbono es prácticamente 3.6, ¿no? Pero los redondeamos a 4 para facilitarnos mucho la vida, los que hacemos los cálculos, porque la diferencia tampoco es muy significativa. Bien, entonces, ¿cómo diagnosticamos sobrepeso? Con índice de masa corporal. Hay otras formas, sí, incluso medimos de la superficie corporal, pero creo que la fórmula más rápida y práctica es el índice de masa corporal. Ahora, la evaluación del paciente. ¿Cómo es que nosotros empezamos a evaluar al paciente? Fácil. Le pedimos el hemograma, le pedimos la glicemia, le pedimos la hemoglobina glicosilada, le pedimos el perfil lipídico, las pruebas de función hepática y también, aunque no es la primera causa, como causa de obesidad, el problema de hipotiroidismo, sabemos que dentro de las causas de obesidad endógena sí es el hipotiroidismo una de las principales causas. Entonces pedimos TSH-T4 libre. Ahora bien, miren, obesidad. La obesidad, ¿qué cosas nos va a generar? Nos puede generar problemas de dislipidemia, nos puede generar problemas de hipertensión arterial. De hecho, los pacientes con hipertensión arterial y que van ganando peso, su hipertensión arterial es de más difícil manejo. ¿Probabilidad de qué? De diabetes o prediabetes. Tenemos también posibilidades de tener enfermedades no inflamatorias del hígado, como la esteatosis hepática. Pero también existen otro tipo de enfermedades que vienen asociadas a la obesidad, como cuáles: depresión, personas con sobrepeso a veces sufren problemas, digamos, de rechazo social, ¿no? Entonces se van deprimiendo, o de hecho, como no logran tener sus expectativas de cómo quieren verse, pues se van deprimiendo. Algunos tipos de cáncer también están relacionados a la obesidad, mama entre ellos, o enfermedades de la vesícula biliar, como los cálculos, también están asociados algunas veces a tema obesidad. Y otros síntomas como las apneas y hipopneas del sueño. Problemas articulares por desgaste articular, la osteoartritis, ¿no? Entonces son varias situaciones que se nos pueden venir encima, ¿no? Cuando tenemos problemas de obesidad. Incluso puede haber también situaciones de reflujo gastroesofágico, porque al aumentar la presión abdominal, el estómago es presionado y ¿qué va a pasar? Pues va a haber tendencia a reflujo, ¿no? Bueno, inflamación hepática, ¿qué más? Claro. Y al final, todos estos temas metabólicos van a incidir en que se va a incrementar también el riesgo cardiovascular. Ahora, el tratamiento. El tratamiento es simple, o al menos eso parece. ¿Por qué? Porque si empezamos con la lógica de que es el resultado de un equilibrio energético positivo prolongado, deberíamos hacer que la balanza sea al revés, que consumamos menor cantidad de energía y que gastemos más energía, ¿verdad? ¿Y cómo conseguimos con eso? ¿O cómo conseguimos eso? Con dieta para disminuir el consumo de energía y con actividad física para incrementar el consumo de energía. ¿Para qué? Para que el equilibrio energético sea negativo. ¿Se entiende? Solo que si eso fuera así de fácil, pues no habría gente con problemas de sobrepeso. Y es aquí donde nosotros entramos también con el tema de medicamentos, o tratamiento farmacológico.
Ahora, para el tratamiento farmacológico, en función al tiempo de evolución de lo que es la medicina, han ido surgiendo también diferentes esquemas de tratamiento o diferentes medicamentos de tratamiento, ¿no? Orlistat, que en algún momento ha sido un boom, yo creo que casi todos los hemos escuchado, como tratamiento para obesidad, y hasta tal vez alguien lo haya utilizado alguna vez. Sin embargo, el Orlistat se ha visto que puede generar alteraciones en la absorción de algunas vitaminas y puede también predisponer a tener heces con alto contenido de grasas, porque evita que se absorban grasas en el intestino, ¿no? Y también puede generar mayor acumulación de gases, ¿no? La lorcaseína, por ejemplo, o la fentermina, y de repente la fentermina topiramato es hoy por hoy todavía sí un medicamento de elección para tratar medicamentosamente problemas de obesidad, ¿no? Mira, incluso sibutramina, que es utilizado para problemas de colon irritable. Y acá está otro medicamento, no lo tengo. E incluso la metformina ha sido utilizada como medicamento para bajar de peso. Sin embargo, la metformina generalmente actúa disminuyendo el apetito, por tanto disminuyendo el consumo de energía o alimentos. Acá tenemos, por ejemplo, al principio fue la fentermina, miren, en el año 1959-60, ¿no? El Orlistat prácticamente en 1999, y la combinación de topiramato y fentermina en el 2012, y hasta ahora todavía es uno de los medicamentos que más efectivamente trata el tema de la obesidad, ¿no? ¿Por qué? Miren, porque la combinación de fentermina-topiramato prácticamente en alrededor de un año puede ayudar a bajarnos hasta 10 kilogramos, que eso ya es ganancia. Recordemos que la obesidad no es un problema agudo, es un problema crónico, y por tanto su tratamiento también va a ser un tratamiento crónico. Nosotros decíamos, si tenemos un paciente de 100 kilos y de aquí a 2 meses tengamos 102 kilos o tengamos 98 kilos, hemos perdido 2 kilos, pero está bien, ya es ganancia. ¿Por qué? Porque estamos logrando perder peso. Y en el año seguramente ¿cuánto va a ser? Casi unos 5 o 6 kilos. Si en 2 meses está perdiendo casi unos 10 kilos, ¿no? Y en perder en un año 10 kilos, pues es pues muy bueno. Solo que muchas veces los pacientes se fastidian. ¿Por qué? Porque no ven resultados inmediatos. Y por eso es que seguir el tratamiento con ellos, tanto en el tema dietético, tanto en el tema actividad física y en el tema medicamentos, pues es complicado. Bueno, revisemos otro. Orlistat puede llevarse a perder hasta 5.3 kilogramos en promedio durante un año. Miren, la metformina también puede ayudarnos algo, hasta 2.8. Por tanto, tal vez en combinación de fármacos, aparte de la fentermina o topiramato, en algunas ocasiones se le da junto con la metformina, en algunos casos. Estudios de comparación. Fentermina topiramato ha mostrado más efectividad en relación a otro grupo de tratamientos, ¿no? Otros fármacos, incluso la propia fentermina sola. Y Orlistat, pues bueno, también es, como les decía, es un medicamento que se ha utilizado fuertemente antes de que aparezca la fentermina topiramato, ¿no? Ahora bien, ¿será que tenemos que indicar tratamiento medicamentoso a todos? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque tiene que ser solamente un adyuvante a lo que es dieta y actividad física. Las indicaciones: índice de masa corporal mayor a 30. ¿Qué significa eso? A todos los pacientes que tienen ya obesidad grado 1. O incluso a pacientes con problemas de sobrepeso, índice de masa corporal mayor a 27, pero con comorbilidades. Si nunca participó en un programa de cambio de hábitos, ¿no?, posponer el uso de medicamentos. O sea, no le entramos directamente con medicamentos. Siempre primeramente incidimos con dieta y actividad física.
¿El objetivo cuál es? Disminuir el consumo de energía, entre paréntesis, ¿no? Y promover su consumo de energía por el cuerpo. Ahora bien, cuando decimos que el tratamiento llega a ser efectivo, llega a ser inefectivo, y esto ya tiene que ver mucho más para el seguimiento. Pues decimos que el tratamiento es efectivo cuando logramos perder aproximadamente más del 5% del peso total en los 3 meses. Entonces ahí consideramos el tratamiento que es efectivo. Si la pérdida de peso fuera menor al 5% en 3 meses, entonces el tratamiento debería ser catalogado como inefectivo. Eso es lo que nos indican las reglas, ¿no? Sin embargo, si tenemos una pérdida de peso, pues ya siempre es al final ganancia, ¿no? Pero lo ideal sería perder más del 5% en 3 meses. Para eso se hace el seguimiento y la evaluación clínica y sus estudios analíticos constantes. ¿Para qué? Para ir viendo la función hepática, porque muchos medicamentos se metabolizan a nivel hepático. Luego, después del tema medicamentoso, también existe un tema de tratamiento quirúrgico. Y si hablamos de tratamiento quirúrgico, estaríamos hablando de cirugía bariátrica. Y aunque lo asocien con la diabetes mellitus, sí, porque la diabetes mellitus también está en relación a la obesidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos han indicado algunos estudios que aparecieron? Que el tratamiento quirúrgico para perder el exceso de peso también puede ser efectivo. ¿Para qué? Para tener un mejor control de la hipertensión, para tener un mejor control de la hiperglicemia, para tener un mejor control de la dislipidemia, incluso con los otros síntomas que veíamos como la apnea del sueño. Por todas estas ventajas que ha tenido la cirugía bariátrica, es que también se la ha denominado como cirugía bariátrica metabólica. Y está considerado esto para ir perdiendo peso. Sin embargo, tampoco es el primer tratamiento de elección, ¿no? Ya sería una de las últimas opciones. Las técnicas quirúrgicas varían desde restrictivas, malabsortivas o mixtas. ¿Cuáles serían estos? Restrictivas como balón gástrico, manga gástrica, gastrectomía vertical, las malabsortivas, derivación biliopancreática o el bypass biliar, en fin. Acá tenemos algunos ejemplos de un bypass gástrico, de una banda gástrica ajustable o del tubo gástrico. De repente este tema del tubo gástrico, ¿no?, es considerado también uno de los más efectivos. ¿Por qué? Porque se supone que cuando uno se alimenta y la capacidad gástrica está disminuida, significaría que se va a saciar un poco. Y si el paciente ya no tiene hambre, lógicamente ya no va a tener deseos de comer. Acá tenemos algunas comparaciones que se han realizado, siendo que la cirugía del tubo gástrico, o llamada también SLIP, o la cirugía del bypass gástrico, llegarían a ser los que mejor resultado han tenido en función a la pérdida de peso y también a mejorar la calidad de vida, y también los que menos riesgo de recidivas tienen. No significa que si un paciente se opera por cualquiera de las técnicas, ya no va a engordar más. No. Si un paciente se opera, al principio le va a ser efectivo. Pero el rato que empiece a no hacer actividad física, el rato que empiece a ingerir mayor cantidad de alimentos, vamos a estar de nuevo al principio. Porque resulta también que parte de la fisionomía o parte de la estructura corporal de las personas también está diseñada genéticamente. Por eso hay personas que son delgadas y por más que coman pizza todos los días, no van a engordar. Tal vez vivan menos. Claro, aterosclerosis, infarto, pero no van a engordar. Y pacientes que los vamos a ver de constitución robusta, no les diré gorditos, por más que hagan mucha actividad física, se cuiden la dieta, el tema hormonal, ok, van a tener mucho más dificultades de perder peso. Y hay otro tema también que entra, el tema hambre. Resulta que una persona va a tener
hambre en función de la necesidad que tenga el organismo. Y eso es un poco más difícil de tratar, porque cuando una persona tiene hambre, al final esa hambre se convierte en ansiedad. Y la ansiedad genera también más hambre. Por eso de repente los tratamientos están dirigidos a disminuir el hambre. Bien, hasta acá se entiende lo que es obesidad, sobrepeso, sus causas, de cómo revisar, cómo investigarlo y cómo plantear el plan terapéutico. ¿Complicado? Que se aplacen nomás.